Según un análisis de la Universidad de San Sebastián, el total de personas morosas en nuestro país aumentó un 8,2% al segundo trimestre del año. Son más de 4.959.000 los deudores que integran este grupo. Analizamos este resultado y los efectos económicos de la pandemia junto a Francisco Aravena, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián. Francisco, bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál ha sido la tendencia? ¿Se ha ido acentuando la cantidad de morosos, es decir, personas que tienen a lo menos una cuota impaga, que se entendería, por supuesto, por el contexto económico y de desempleo que existe actualmente? Así es. El crecimiento en el último año fue un 8%, pero si nosotros miramos las cifras trimestre a trimestre, ya desde diciembre del año pasado, posterior al estallido social, veníamos observando un crecimiento importante en marzo y en junio. Por lo menos estos tres últimos informes han mostrado un crecimiento importante en el número de morosos, que ya se ha convertido en una tendencia. El último año, sin duda, fue una de las cifras más grandes desde el 2013 que no teníamos estas cifras. Francisco, ¿en qué se concentra esta mora, estas deudas impagas? ¿Dónde está especialmente, para entender un poquito el contexto que viven chilenos y chilenas que están endeudados y no pagan en la mayoría de los casos, de hecho, estas cuotas porque finalmente no tienen con qué pagarlas? Mira, en general, el número de morosos está concentrado en el retail, el número. Pero los montos de mora están fuertemente concentrados en la banca. Los créditos hipotecarios, ¿no? Crédito hipotecario porque los montos son mucho más altos, por lo tanto la banca concentra montos más grandes. Sin embargo, si nosotros miramos la mora promedio, y eso quizás llamó la atención de los últimos informes, sobre todo este informe, la mora promedio no ha crecido mucho. Y eso puede darnos una alerta con respecto a quiénes son los nuevos morosos. Porque probablemente los nuevos morosos que están entrando son morosos que tienen moras más pequeñas y eso probablemente está asociado a su capacidad de endeudamiento, que tiene directa relación con el ingreso. O sea, son morosos de menores niveles de ingreso. Entonces, la mora promedio que nosotros observamos, incluso el crecimiento que tuvo el último trimestre, en términos reales fue prácticamente cero. En un año ha sido uno de los crecimientos más bajos. Entonces, lo preocupante sería quiénes son estos nuevos morosos, quiénes son los que están entrando en esta situación de mora. Y probablemente son montos de deuda más pequeños, pero el número es mucho mayor. Y ese es un comportamiento que nosotros hemos observado durante varios informes atrás, que hay dos perfiles. Hay personas que tienen montos muy altos de mora. Cuando nosotros miramos las moras promedio de comunas como Las Condes, Vitacura, son personas pequeñas que tienen montos grandes, pero también hay alta concentración en otras comunas. Por ejemplo, en las comunas del sector surponiente, cuando nosotros vemos la incidencia de la morosidad, el número de morosos por habitante mayor de 18 es bastante alto, es cercano al 50% en varias comunas. Hay un tema de edad, y imagino que también aquí hay, no sé si el concepto es una irrupción, pero sí la entrada de una gran cantidad de personas de la denominada clase media, ¿no? Que ha sido parte de la discusión que se ha dado en términos económicos, una clase media que muchas veces no recibe beneficios del Estado, pero sí aumenta en términos de la morosidad de las deudas que ya ha contraído desde antes. O sea, sin duda la clase media siempre ha tenido acceso al endeudamiento, y no solo la clase media. Si hablamos de los quintiles más bajos de ingresos, primer y segundo quintil también han tenido siempre acceso al endeudamiento. O sea, el desarrollo de los mercados financieros en Chile ha permitido eso. Probablemente esta pandemia y el estallido social combinado ha generado un fenómeno, una tormenta, esta tormenta perfecta que ha llevado a pérdidas de empleo, y no olvidemos también a los sectores de menor ingreso, no solo a la clase media, los trabajadores informales que fueron fuertemente golpeados con el estallido social desde octubre del año pasado, que perdieron su empleo. Nosotros ya en diciembre vimos un incremento importante en el número de morosos, y ellos también tienen acceso a deuda en el retail, en un montón de cosas. Por lo tanto, la pérdida de empleo y la pérdida de ingresos, porque quizás no solo es el cambio en la tasa de desempleo, el aumento en la tasa de desempleo, sino que también la pérdida de ingresos
de ciertos sectores o las horas de trabajo de estos mismos trabajadores que son informales ha llevado a esta situación. Claro, sumando también a otro segmento que no aparece, digamos, en la tasa de desempleo, pero sí está bastante presente, que son aquellos que tienen los contratos suspendidos, que están acogidos a la Ley de Protección del Empleo. Aquí también hay un grupo que ha visto reducido mes a mes en forma decreciente sus ingresos, que son finalmente absorbidos este punto por el seguro de cesantía. Exactamente. A pesar de los esfuerzos que se han hecho, hay mucha ayuda, bueno, en los planes de emergencia que ha entregado el gobierno, es difícil hacer frente a estas reducciones de ingresos. Personas, efectivamente, muy bien como tú lo dices, que no aparecen registradas como desempleadas porque están con suspensión de contrato, pero tienen una reducción importante de los niveles de ingresos. Ahora, quizás el número, el número de morosos podría haber aumentado un poco más si es que no existieran estas medidas de ayuda de ciertas instituciones financieras y estas condonaciones de cuotas, estos reajustes en ciertas cuotas, sobre todo en algunos créditos hipotecarios. Claro que eso afecta a un sector, que eso pasó en marzo y ahora también se repitió. Pero ha existido ayuda también para poder mejorar esta condición de endeudamiento. Francisco, me imagino que en el próximo informe podría haber cambios, uno me estoy adelantando, digamos, pero con respecto a un punto en particular que se va a medir en su minuto, que es el efecto que ha tenido el retiro del 10% de los ahorros previsionales. Hay varios estudios que indican que gran parte de esos ahorros que van a retirar los afiliados van a consumo, pero por sobre todo también van a pagar deudas, es decir, pagar y dejar ese grupo de morosidad. Es muy temprano todavía, hay que ver los datos, hay que ver que pase el tiempo, digamos, que finalmente se concrete ese desembolso, pero ¿cómo lo proyectan ustedes con este elemento que es nuevo en términos de lo que se venía viendo desde el último tiempo? Mira, es muy incierto llegar a saber en qué los consumidores van a utilizar el 10% del retiro de la AFP. Claro. Primero, el universo es muy heterogéneo de los cotizantes que retiraron el 10%. Muchas personas van a posponer el retiro, un gran porcentaje lo recibe ahora. Muchas personas retiraron no el 10%, sino que cerca del 45%, algunos del 100%. Por lo tanto, las personas van a establecer prioridades con respecto al uso de esos recursos. Gran parte de la población probablemente tenía necesidades que cubrir un poco más inmediatas que pagar una deuda. Otras personas quizás van a priorizar el pago de ciertas deudas, quizás tienen más de una deuda, y es complejo asumir, yo no lo veo tan claro, que el número de morosos vaya a disminuir por el incremento. No lo podemos dar por sentado, digamos, porque eso sería pensar de que todos van a pagar las deudas o las cuotas impagas que tienen, y eso ya va por un comportamiento de la persona en sí, de qué va a destinar ese dinero. Claro. Es claro, y además existen prioridades con respecto a cumplir con ciertos compromisos de deuda. Es probable que ciertas deudas tengan una mayor presión y probablemente las personas vayan directamente a cubrir esas deudas que quizás les generan mayores costos. No sé, pueden ser servicios, algún crédito hipotecario que esté arriesgando el perder la vivienda, pero es difícil que quizás en otros compromisos de pago se vaya a ir este 10%. Eso es complejo de saber. Yo no diría que con cierta certeza llegarán a bajar el número de morosos solo por eso. Lo que sí es que quizás la economía logre empezar a levantarse a poco. Ya existen ciertas señales, de acuerdo al último IMASEC, nosotros vimos que quizás mayo fue el piso. Esta nueva entrada del plan del gobierno, del paso a paso, puede llevar quizás a la reactivación de cierta industria y a la recuperación de empleo. Esas cosas quizás podrían afectar un poco más en el corto, mediano plazo, en estabilizar quizás la tasa de crecimiento de estos morosos. Estamos hablando de cerca de 5 millones de morosos en Chile. Con la cifra, la línea histórica que ustedes tienen con el informe, ¿se había visto un número similar? ¿Está dentro de la línea histórica que ha revisado el informe entre la universidad y también Equifax en ese sentido? O sea, nosotros comenzamos elaborando este informe con datos del 2012, sí. Ya fines del 2012, y siempre ha tenido un crecimiento importante. Bueno,
al principio creció mucho porque veníamos de un borronazo inicial del 2012, entonces las tasas eran bien altas, mucho Claro. más altas que ahora, incluso en algún informe. Pero esto se estabilizó, la tasa de crecimiento, siempre creció el número, pero las tasas ya estaban estabilizándose desde el año pasado, ya cercanas al 1, al 2%. Se mantenían Entonces, en esa tendencia, podríamos decir. de hecho, nosotros en el informe tenemos un dato que tiene que ver con el tipo de moroso, ¿ya? Que son las personas que están siempre en mora. Observamos, no sé, los 4 últimos periodos. Entonces, gran porcentaje de esas personas que han aparecido en los últimos 4 informes representan a este gran grupo. Pero ahora se incrementó un poco, no tanto tampoco, el número de nuevos morosos. Pero sí, o sea, sin duda la última cifra y estos últimos trimestres, sobre todo el paso a diciembre y a marzo, fueron mucho mayores, el paso a marzo y abril, ¿ya? Que nosotros registramos la cifra de abril, ha sido mucho mayor que lo que nosotros veníamos observando hace mucho tiempo, pero la cifra venía estabilizada, o sea, la tasa de crecimiento era bastante estable hace varios periodos. Bien, Francisco Aravena, nuevamente agradecerte por esta conversación y nos quedamos atentos a los próximos informes. Va a estar ese elemento del 10% ahí involucrado, pero comparto contigo, es bastante incierto entrar a pensar si la morosidad va a bajar, que sería una buena noticia porque esto también está imbuido en el contexto económico y que no está para nada fácil de aquí en adelante. Muchas gracias, que esté muy bien.